Ángel, vamos a empezar, si te parece. Cuando quieras. Tú eres Ángel Baña. Ángel Baña Ruiz. Ruiz. ¿Naces en Sevilla? ¿Eres de Sevilla? En Sevilla. En Sevilla. Por la Macarena. Y ahora mismo estás jubilado, te dedicas a gestionar varias webs. No gestionar en varias webs, no. A editar en web resultados de las investigaciones que hago. O sea, publica en tus webs, que se llaman... Muy diferente. La última es La Nueva Medicina. lanuevamedicina.es. .es. Pero tienes otras que están... Sí, Vida y Poesía, Med Cuántica, Campo Mórfico, conciencia de alma.com, pero de una se va directamente a las otras, menos de la última. La Nueva Medicina, que no la tengo vinculada a ninguna de las demás. O sea, las otras están vinculadas entre sí. Sí, sí. Y ahí publicas o escribes tus experiencias. Sí. Nunca, o sea, todo lo que voy descubriendo, para liberarme, para liberarme de eso, y no tener que estar pensando y demás, y bueno, y esto que tiene mucha utilidad, me lo voy a quedar yo, digo, no fuera, venga, a lanzarlo. Lo publico. Y lo llevo en foros, lo llevo, yo qué sé, lo he debatido en muchísimos sitios, me descargo, me meto en otra cosa, me olvido de eso, y así. Y la última idea ha sido eso, aglutinar lo más esencial que he considerado en eso de la nueva medicina, porque considero que es que da alternativa a todo el tema de salud, todo, aspecto físico, aspecto psíquico, en todos los órdenes del cuerpo. La nueva medicina. ¿Y eso qué es de nueva medicina? ¿Tiene algo que ver con el doctor Hammer? No, nada. Medicina hermética. No, tiene que ver con tiene que ver con una cosa muy personal de Ángel Baña, que es lo que he podido investigar de lo que es el cuerpo realmente, que no es lo que se concibe. Como por ejemplo el tema visual, se justifica en mil maneras, mentiras. El tema visual son deficiencias visuales. Por ejemplo, las causas de la miopía, las causas de hipermetropía, del estrabismo, del astigmatismo, no están en el globo ocular, como se dice, están a nivel de la estructura corporal, que incide en los músculos oculares. Pero los músculos oculares de los pobrecitos son unos mandados de la estructura corporal. Y ahí es donde hay que trabajarla y ahí se rectifica. Porque a nivel de ojo, a nivel de gimnasia ocular, no. O sea, las deficiencias... Una miopía tú no la corriges incidiendo en el ojo, salvo lo que hacen con la ortopedia, ¿no? Con las gafas o con la cirugía, pero eso es muy traumático, sino a través de dónde nace, que es las estructuras corporales. La miopía tiene que ver mucho con esta parte de aquí de los brazos, el astigmatismo con lo de las piernas, el estrabismo con un problema de falta de coordinación de hemisferios cerebrales, no tiene nada que ver con lo que se dice de que la córnea está rugosa o no tiene, digamos, la esfericidad propia. Mentira todo, ¿no? O sea, las manifestaciones en la estructura física de la visión tienen su origen, según tú, en la estructura corporal. En la propia estructura corporal, física. En la dinámica física. En el cuerpo físico. El cuerpo, no el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Aquí, lo que se llama esto, lo que se llama bíceps, o tríceps, o pectoral, o espalda, o femoral, o cuádriceps, ahí. Como he mencionado concretamente los que más inciden. Menos el estrabismo, que no es cosa ya solo corporal, tiene que ver la falta de coordinación corporal, que se refleja en una falta de coordinación de los hemisferios. O está en uno o está en otro. Y el ojo, que no está en el ojo activo, es que con el hemisferio activo se va, por falta de coordinación y de incidencia, digamos, refleja recíproca, ¿no? O sea, que el estrabismo, según tú, está en una mala coordinación de extremidades. Totalmente. Que hace que los hemisferios no se coordinen, porque la coordinación de los hemisferios se genera a base de las neuronas blancas que nacen de la dinámica física, que en este caso sería de la coordinación bilateral. Se coordinan los hemisferios, se coordina el enfoque visual, aunque sea un ojo el que manda sobre el otro, pero hay coordinación. Pero no cuando tú a uno, el otro hace o lo que sea. O sea, que digamos que lo ocular y estas cosas, para la cuestión de 15 años, que lo envié al colegio de optometría de Madrid. Y me dijeron, ¿qué cosa más interesante para no ser óptico? ¿Qué cosa más interesante has llegado? ¿Qué conclusiones? Ahí quedó la cosa. Totalmente. O sea que es mentira, de verdad, lo puedo decir así. Es mentira todo lo que se dice de la causa primera de los problemas visuales. Que sí, que el globo ocular se alarga o sea esto. Pero eso no significa que genera, digamos, la miopía. La miopía es una forma de ver, la hipermetropía es la forma complementaria de ver, o contraria,
pero todo se estructura en función de la estructura corporal que tú desarrollas, especialmente cuando bebes. Está puesto con mucha claridad, además pongo imágenes, la forma de recuperarlo, en la página web esa. Entonces, para ti, perdón Ángel, la manifestación en lo físico de problemas en otros cuerpos sutiles, no, por supuesto. Eso, en el tema de la vista, por ejemplo, no tiene nada que ver. Totalmente. O sea, el miope es una personalidad que tiene una tendencia de ver, de fiarse en el detalle. ¿Qué ocurre? Pues que trabaja, o digamos, termina estructurando su cuerpo a la manera correcta para ver eso. Es una persona que vale, digamos, que es cóncava, entonces focaliza, vale, a nivel ocular, termina siendo igual. Vale. O sea, que hay algo la actitud personal, efectivamente, digamos, la parte mental o la parte de personalidad sutil, sí, es lo que genera su estructura corporal. Vale. Y la estructura tiene la incidencia en esos mecanismos, vale, que te permiten ver, en ese caso, ver de una manera o de otra, ¿no? Vale. O incluso en el tema de la vista, por ejemplo, de niños o de personas mayores, personas que no quieren ver determinadas cosas en su vida, y entonces eso se genera en ese campo sutil, se manifiesta en lo físico, y de lo físico, que era lo que solamente creía que estabas ahí, pero ya hay otra cosa por detrás, de esa manifestación en el cuerpo físico, degenera, digamos así, en lo visual. Yo voy todavía más para atrás a un punto que define con claridad eso. Cuando el alma quiere encarnar, empieza a influir en la situación y en la circunstancia fisiológica, digamos, psíquica y ambiental, que a lo mejor te hacen irte a otro sitio, de las personas que van a posibilitar, o sea, que van a posibilitar la gestación del cuerpo que se identifica con tu personalidad, con esa que vas a traer, que es la que continúa de una vida a otra, como de un día a otro, con una noche de por medio, como yo digo. Entonces, las circunstancias personales del individuo, que están fuera totalmente de la materia, eso es lo que incide en la mecánica fisiológica para generar ese organismo que te identifica a esa condición. O sea, quiere decir que el cuerpo, como yo digo, es la expresión estructurada de la estructura o de las características de la mente de cada individuo. O sea, que esto simplemente, que es lo que yo he aprendido a ver, la personalidad, el ente psíquico, si miras más profundo, ves más cosas de lo que es ese ser, que se define con estas formas, pero que si su actitud cambia la estructura física. O sea que estoy contigo de que en ese cuerpo sutil, diríamos, es donde está el origen de lo que termina dando lugar a la estructura de la forma corporal de cada cual, ¿no? Y cómo funciona, claro. En ese cuerpo sutil y en la experiencia que hayamos decidido vivir en esta vida, porque eso nos va a condicionar qué tipo de cuerpo físico vamos a tener. En vidas consecutivas. De familias y que. En vidas consecutivas, conozco de mí muchas, casi consecutivas, de mi hijo muchas, casi las mismas que yo, y el cuerpo prácticamente es el mismo. Es más, yo tengo una tesis de que la huella dactilar debe ser casi idéntica. ¿Por qué? Porque si se identifica, o si hay mucha identificación en todo el resto del cuerpo, incluso lo que son las facciones, o sea, lo que es la fisonomía, y eso sabemos que cambia a lo largo de la vida, a lo largo de una vida, la huella dactilar, con la que por lo visto mandan al patíbulo a un individuo, si aseguran que efectivamente es y eso existe, porque no cambia desde la, no sé qué semana es, en que se forma, entonces digo, pues entonces la vida anterior tiene que ser igual. He estado a punto de conseguirlo, sabiendo la encarnación anterior de una persona, pero la vida me ha quitado esa circunstancia para demostrarlo. Para poder demostrarlo. Pero por ahí va la cosa. O sea, que el individuo es el mismo, continuando eso, igual que un día y otro día, con una noche de por medio, igual, el proceso es el mismo. Lo que pasa es que solemos conocer vidas muy sueltas, muy distantes, y vemos posibles grandes cambios, pero cuando lleva la secuencia continuada, es que conoce al individuo, a este fulanito, a este menganito. Pero aunque cambiemos de sexo, porque en una aunque cambiemos de sexo, la fisonomía... Somos mujeres y otros somos hombres. La fisonomía es muy parecida. Ves que efectivamente este individuo, el nombre sería con este matiz y en mujer así. Hay individuos que no ve el otro sexo porque está muy radicalizado en uno de ellos. Digamos que pasará por el proceso de uno al otro. Pero si no está cerca, no se percibe. Digo, no, este individuo no puede haber sido o mujer u hombre en una vida anterior cercana porque su rasgo tendría que ser más acercado a esa posibilidad.
Oye, todo esto de encarnaciones, hay vidas que son operativas. Operativa me refiero a como despertares de conciencia, y vidas que son de descanso, digamos, o sea, vidas donde hay muchas experiencias que te ayudan o te pueden ayudar o te ponen, y otras son de... Te pongo el ejemplo de tu propia vida. Tú has llevado épocas de muchos atreos y ha habido momentos, por lo menos yo lo he podido hacer así, en el que digo, no, que necesito irme al campo a no pensar, cuando a lo mejor mi cerebro era de allí. Entonces he tenido, igual que he tenido no solamente días, sino meses, o a lo mejor la última vez que me retiré fue 1 año y medio lo que estuve en el campo, desconectado de todo. Eso pasa exactamente igual en vida. Si no, que necesito cambiar de rumbo. ¿Qué pasa? Que para eso me tengo que desconectar. Precisamente la primera vez que me fui al campo fue porque cada vez que yo miraba a una persona, yo le veía todos los problemas. Porque estaba acostumbrado en el consultorio, cuando venía alguien, yo tenía que saber cómo eran sus riñones, su corazón, todo. ¿Cómo estaba? Nada más. Sí, verlo reflejado en la fisionomía, que es lo que yo he terminado definiendo como fisionología, porque ya no es ver el carácter, es ver el organismo, o sea, la condición de la víscera, ¿no? Y veía a mi hijo, veía a mi madre, me iba en el autobús y veía a todo el mundo, todos sus problemas. Digo que no puede ser, que esto es angustioso, verdadera angustioso, agobio más todavía. Pero digo, no, que me voy al campo, no quiero ver nada más que la tierra con mis piochas. Y las gallinas. Y bueno, allí no tuve que... Sí, las tuve después. Entonces pasé por ese ciclo de no hacer nada para poder cambiar de rumbo. Hasta que llegó un momento y digo, venga, ahora yo tengo que aprender a ver también la parte buena que tienen las personas. Y llegó un momento en que efectivamente me enamoraba de todo el mundo, porque todas eran las maravillas que tenía la persona. Y llegué a decirme, pero tú sabes, Ángel, que también tenían lo malo. Entonces aprendí ya a simplemente mirarlo, no ver ni una cosa ni otra, sino si quisiera ver, entonces profundizaba. Si no, o sea, simplemente mirar con más atención, no es otra cosa. Entonces, esos ciclos de pase de unas actitudes a otras es lo mismo que hacemos en día, en vida exactamente igual. Hay una vida de relax, de si viene fuera, venga, desconéctate porque tienes que cambiar de rumbo. Sí, pero hay un número de vidas operativas y un número de vidas operativas para vivirlas desde la energía masculina o como mujer y otra como hombre. No, yo en lo que he llegado a, en lo que te envié hoy por correo, de lo que he llegado a poder concretar hace 2 días, que somos, o sea, esto es una estructura de conciencia, ¿no? Es la estructura de la que se vale mi ser, digamos mi alma, para desarrollar esa conciencia de la realidad que somos como individuo, como colectivo, como vida. Me he perdido un poco lo que te iba a decir. Sí, te preguntaba que si hay quien dice que tenemos un número de vidas operativas. Sí, exactamente. Entonces eso es un continuo, como desde que nace y vive 80 años, y son un día, otro día durante esos 80 años, en un proceso paulatino, progresivo, de desconexión, de retomar cosas, de abandonar cosas, de nuevo desarrollo, ¿no? Exactamente, es un continuo. No hay un número determinado de... Yo, y he podido profundizar mucho y he conocido vidas de muchísimas personas relacionadas conmigo, de esta persona a lo mejor una secuencia anterior, o a lo mejor un par de ellas, pero es un continuo que no. Oye, el venir aquí no es ni por castigo, sino es un proceso, concretamente aquí, para si valoramos, si llegamos a valorar esta estructura de conciencia que somos, el planeta para esta condición es maravilloso. Aquí hay mucho trabajo que hacer, no como dicen algunos, uy, yo necesito un descanso, yo ya no encarno más. Mentira. Eso es, digamos, fruto de la imaginación, del cansancio, ¿no? El cansancio vital por las dificultades de esta vida, pero que la vida continúa, este planeta hay que transformarlo, y aquí hay mucha tarea que hacer, que es la misma que estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Para elevar esa capacidad de conciencia de qué realidad somos, ¿no? Una cosa que se pregunta mucho. Bueno, hazte la pregunta, ¿yo quién soy? Bueno, pues se puede preguntar eso, Ángel. Se puede contestar. Te iba a preguntar, Ángel. Después de toda esa experiencia de vidas tuyas, de muchas vidas, de haber recordado, te iba a preguntar, ¿quién es Ángel Baña? Pues ese alma, digamos, bueno, Ángel Baña, una faceta de ese alma muy inquieta por descubrir qué es lo que realmente es la vida. La última pregunta me la hice hace aproximadamente 100 años por ahí, la vida anterior,
con 40 años. ¿Hace 100 años? Bueno, en mi vida anterior, posiblemente calculo que sería como unos 100 años, algo así, en el que me planteaba qué es lo que era la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces resulta curioso que a los 40 años empieza esa persona a dejar constancia de su vida, lo que hizo, lo que pensaba, un montón de cosas, de fotografía, y yo con 40 años también igual me planteo que para mí es importante conocer de mí para poder ver la veracidad de eso que yo concreté, que era un artículo que llegué a hacer de fundamentos, leyes y formas de la reencarnación. Entonces digo, yo necesitaría saber de mí para poder ver los matices de la verdad de eso que yo he concretado. Y efectivamente, a partir de entonces me llegó esa información y me encontré con la cantidad de información que había dejado justo en la misma edad que ahora me hice la pregunta, la demanda, ¿no?, de información. Todo es un continuo, y el ángel Baña es el individuo inquieto por descubrir la realidad que somos. Y creo que ya... Un individuo inquieto por descubrir la realidad que somos. Sí, o un alma inquieta por llevar a esta estructura de conciencia la conciencia de lo que somos como almas. Como alma. ¿Y espíritu? ¿Qué es el espíritu? Yo pienso que en terminología nos perdemos. Para uno el alma es lo que yo digo de espíritu, para otro el espíritu es una facción del alma, es un campo intermedio. Para mí el espíritu es, digamos, esa realidad que está al otro lado de este condicionamiento dual, ¿no?, en el que estamos denso, ¿no?, en el que nos expresamos a través de organismos, de cuerpos, ¿no? Porque hablaba antes de la inmortalidad del alma. Sí, que se hablaba de la inmortalidad del alma. Yo estaba muy ligado en vidas anteriores a la Iglesia Católica, hasta que ya en la vida última ya por fin conseguí, digo, que me desdigo ya porque esto no tiene coherencia, pero sí estaba con el tema de eso. Se habla del alma inmortal, bueno, pero ¿en qué consiste la inmortalidad del alma? Referido a, digamos, a eso que nutre nuestra presencia, ¿no?, física, ¿no?, nuestras expresiones físicas, al individuo, al ser humano, ¿no? En el ser humano hay un alma inmortal. Bueno, pues hay una realidad que no termina con los ciclos corporales, diríamos. ¿Y cómo es el matiz de esa inmortalidad? Y a eso es lo que, no sé, parece que me enfoqué, querer saber, y es lo que la vida ha tenido bien por decirme, ¿no? ¿Tú has estudiado o te has preocupado alguna vez de la segunda muerte? Que no es que hay tradiciones antiguas, egipcias, y en tradiciones muy, muy antiguas, que hablan de la segunda muerte, que no es la muerte física, es la muerte del alma. Es el alma, tal como yo la percibo, es un vehículo sutil, el cuerpo es un vehículo denso, pero es un vehículo del espíritu. Ese sí es inmortal. El espíritu es todo lo que es, para mí, el espíritu es todo lo que es y utiliza distintos vehículos. Vehículos sutiles, como es el alma, y vehículos físicos, como son los cuerpos. Entonces, hay una muerte física que a través de reencarnaciones va experimentando un cuerpo físico, y hay una segunda muerte, que a mí me ha interesado mucho, que es la muerte del alma, el pesaje de las almas de tradiciones antiguas. ¿Eso te ha preocupado? No, sí, he leído mucho de esas cosas, sí. Pero desde mi concepto hay cosas que no encajan en la visión mía global y particular, ¿no? Está, digamos, lo que yo llamo, no me gusta utilizar la palabra Dios porque parece que ahí como que nos perdemos. Sí. Yo hablo del absoluto, vale. Es que donde está todo, que lo manifestado, lo inmanifestado, de donde surge todo. De ahí a la condición de individuo hay un punto concreto que lo define, y que es lo que hoy me alegré de poderlo definir con claridad, aunque lo tengo varios días, digamos, desarrollando, concibiendo, pero darle la palabra concreta. Somos una peculiaridad, algo así, somos alma, sí, una peculiaridad del absoluto que camina, por decirlo de una manera, a desarrollar su singularidad. Te lo expresé así. ¿Qué quiere decir? Que eso que se dice de que somos individuos originales, ninguno repetido, efectivamente, y lo que
eso, porque nuestra realidad es nuestra parte de ese absoluto, por decirlo, poderlo concretar en algo singular. Sí, en palabras, hablar en palabras de eso es limitante. Somos una porción, digamos, de ese absoluto, perfectamente, digamos, entramado en plena dilución, ¿no?, de ese absoluto, pero que desarrolla una singularidad, que es la peculiaridad del individuo, que es lo que se dice, la importancia del ser el que soy, ¿no? O sé tú mismo, la expresión esa, sé tú mismo. Ahí es donde encuentra el fundamento de verdad. Sé tú mismo, o sea, concíbete en esa peculiaridad que eres del absoluto, del que formas parte, para cuando está en esta, porque también ahí está esa dualidad, ¿no? Está en el absoluto y está en esa realidad integral, ¿no? No diferenciada, donde no hay factores diferenciados, y la otra polaridad de ese absoluto incluso, que es la singularidad o la multidiversidad, diríamos, los universos, donde están las partículas diferentes. Entonces lo que se trata es de desarrollar a través de esos cuerpos de conciencia que vamos recuperando, disolviendo y recuperando, lo necesita el proceso ese, de algo así como enriquecer esa realidad absoluta con el matiz de la realidad multidiversa de todo lo que lo compone, ¿no? A través de las expresiones o de las manifestaciones o de lo que llamamos nosotros manifestaciones. De otro punto de vista, ahí a lo mejor no se verá que se manifiesta nada, ¿no? No sé, si con eso define un poco. Entonces, la segunda muerte, pues posible sean facetas, digamos, de cortes, de procesos intermedios de todo eso, pero que yo uno un extremo o un origen con el extremo, y ahí por medio se pueden suscitar muchas cosas. Pero para yo saber de mí y de la actitud de vida que debo de tomar, en esa secuencia unificada, yo lo veo más claro que no yéndonos por medio, ¿no? Como en el espiritismo se hablaba del perispíritu que incide en no sé qué, sí, porque son como materias sutiles que influyen en la parte corpórea, sabiendo que la actitud desde un punto de luz a la generación de mi cuerpo hay un proceso directo, lo que intervenga por ahí por medio, no lo sé. Vamos, creo que no tiene significación importante. No sé, lo que sí es importante y otra cosa de lo que me faltaba descubrir por mí, que me tenía así desconcertado, por qué durante el día yo puedo estar encerrado en una habitación y por la noche necesito las ventanas abiertas. Y me he dado cuenta de que una cosa que tú decías en uno de los vídeos que te vi, de que todo el pensamiento, todos los comportamientos, todas las cualidades humanas están en esta, como yo llamo, en esta despensa colectiva, que no somos propietarios de uno, sino que los canalizamos. Yo cultivo, canalizar, por ejemplo, esta retórica que estoy soltando, entonces me es fácil coger de todo lo que hay por ahí útil a esto y lo desarrollo. Para otras cosas no seré capaz, ¿no? Y efectivamente es que por las noches mi conciencia necesita tomar una forma especial de ese campo global que circula en el aire, en el vehículo, ¿no? A través de la respiración, es como nos conectamos a esa atmósfera. Si dejamos respirar, primero, precisamente el alimento que menos posible nos resulta prescindir, ¿no? En el tiempo, es muy escaso. El alimento físico podemos estar mucho tiempo. Pero en la respiración, porque es el modo en el que somos individuos terrestres. O sea, el alma nace como individuo terrestre en el momento que la primera respiración. No cuando está en el vientre, no cuando sale, sino cuando respira. Ahí se hace ciudadano terrestre. Por supuesto, el alma está influyendo en todo su proceso. El alma no está desligado de él, pero no está inscrito, diríamos, en la atmósfera psíquica terrestre, donde va a incidir en el proceso global y de donde va a tomar para su proceso personal. No sé, es una cosa que me llamó la atención y ahí lo largo, ¿no? Oye, vamos un poco al origen. Tú naces en Sevilla, una familia normal. Y estudias, ¿qué estudias? ¿Qué haces? Me encanta, bueno, de chico, las piedras, las bicicletas, vivía en un barrio periférico de Sevilla, todo era en huerta. Me ha encantado eso. ¿Pero recuerdas algo especial, de alguna inquietud especial por que me ha encantado la vida al aire libre, la propia naturaleza,
desde pequeñito. Sí, después ya llega un momento en que empiezo a gustarme el deporte y la fotografía, pegando un salto cualitativo porque por medio no hay apenas nada. No me ha gustado estudiar, he sido un mal estudiante, no tengo memoria, las cosas me vienen cuando me tienen que llegar, pero no porque yo memorice. Entonces, el tema de estudio me ha costado mucho trabajo. Es más, no me motivaba, lo imprescindible, ¿no? Lo mío era el deporte y llegó un momento en que me metí en la fotografía, estuve a punto de dedicarme especialmente a la fotografía, pero bueno, decidí que no. Después me aficioné al dibujo, pero digo, no, la medicina, hasta que concebí el tema de la medicina. Pero mi vida ha sido en torno al deporte, en torno a la fotografía y en torno a sumergirme en conocer de la causa del sufrimiento humano. Pero ¿cómo te llega esa inquietud de conocer, de empezar a preguntarte cosas? ¿Tú recuerdas a qué edad empiezas a hacerte preguntas? El deporte empiezo a los 14 años, en la vida escolar. Eso me ha servido para ver la importancia que tiene, digamos, mantener el cuerpo en disponibilidad de lo que fuera necesario, ¿no? Sí, he estado metido en cosas políticas sindicales, con grupos libertarios. Ahí fue cuando me propusieron, porque yo tenía la idea, estando en el colegio, estando quizás en preuniversitario ya avanzado, de meterme en medicina. No sé, me atraía a mí, pero no demasiado fuerte, sino es la única cosa que me terminó haciendo ilusión, estudiar medicina. Me concertaron una estancia en Alemania, donde me mostraron también con grupos de amigos dentro de esa movida política, metido en cosas sanitarias, y de ahí empecé a subir, oye, pues mira, yo tengo habilidad para esto, a ver el iris, tengo habilidad con las manos para dar masajes y tal. Y ahí poco a poco fue naciendo eso. Empecé a querer dar respuestas a las preguntas que yo mismo me hacía, aprendí a ver el iris, o sea, a través del iris con una lupa, a través del interior de la persona, pero no sabía darle respuesta de, oye, me parece que en el riñón... estudiar. ¿Estudiaste algo de eso? Era intuición. Leí dos libros de cosas de ese tema. Uno de tal de Zaeta y otra cosa de Zaeta quizás, nada más. Sí, que a través del iris te podía ver cosas, me hice después de más libros, pero fue después. Aprendí a ver algo a nivel del organismo por dentro, le hacía preguntas a la persona, mi familia, compañeros de trabajo, amigos, y me atreví a decir, oye, te veo yo, ¿tú tienes algo en el riñón? No sé qué. No, yo no. Al cabo de semanas o meses me decía, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Anda, que no me acordé de ti. Cuando tuve el cálculo de cosas así parecidas a esas, ¿no? Entonces me fui motivando a conocer del interior de la persona a través de un medio, digamos, casi natural, se puede decir, ¿no? Aunque la lupa necesita de ese cristal y de una luz, hasta que me hice la pregunta de, oye, yo tengo que saber ver del cuerpo humano para conocer el origen real de por qué le pasa las cosas que pasa, por qué sufre, digamos, porque están las enfermedades y cosas así. Entonces me planteé aprender que todo eso también tiene que estar reflejado en el rostro, igual que está en el iris, que está en las manos, que está en la oreja, que están los pies, esas cosas sabía un poco. Sí, reflejan toda la estructura. Pero digo, no, exactamente. Entonces, eso, llegué a ver eso profundizando precisamente a través de proyectarme en el rostro. Con el iris no me ocurría eso, no llega, digamos, a esa profundidad. Entonces, empecé a conocer la mente de la persona a través de cómo eran la condición orgánica, cómo eran sus riñones, o su hígado, su páncreas. Ahí vas viendo cómo es la condición psíquica. Llega un momento en que ves que esa realidad mental, diríamos, ¿no?, de personalidad que hay a través de esos rasgos, te conecta también con la parte del alma, ¿no? Entonces ves procesos anteriores del individuo. Como si, oye, te veo caminando, además con esta actitud... Procesos de vidas anteriores. ¿No? A través de la información, de la personalidad que me da el rostro como información orgánica. Y bueno, a partir de ahí, mi consultorio era para tratar cosas del cuerpo. Después lo enfoqué de que si no tratas la mente, si no tratas la actitud, el cuerpo al final termina yendo lo mismo. No te voy a decir lo que tienes que comer, lo que tienes que hacer, sino la actitud que tienes que cambiar, porque si no cambias la actitud, lo que yo te diga que no hagas con esto,
lo vas a encontrar por otro sitio subconscientemente y al final vas a terminar en lo mismo. Y llega un momento en que ya la personalidad tiene un arraigo anterior y es el proceso de ese ser. Y entonces, pues eso, llegué a vincularme con esas cosas y a dar importancia a lo que es el proceso humano, no a la cuestión orgánica que sí, que es digamos lo que nos hace doler. Oye, tu experiencia, has dicho la raíz del sufrimiento. ¿Cuál es la raíz del sufrimiento? A mí me ha gustado siempre llegar al punto embrionario de todas las cosas. ¿Coincide con la terminología budista del sufrimiento o tiene una experiencia No, distinta? no, que va, he llegado a unas conclusiones muy prácticas, muy andas por casa, muy naturales. Llegué a concretar de que la actitud de vida es la que va generando las formas de tu cuerpo y organismo y es lo que genera el marco, digamos, en el que te envuelve, que puede ser más de cosas positivas o negativas, ¿no? De más solidaridad o de más confrontaciones, dependiendo de la actitud. Pero es que el individuo está formado por una dualidad, que es la parte racional y la parte emocional. Ahondando en cada individuo veo la cantidad de desajustes que hay entre una actividad y otra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los problemas que yo tengo son los problemas no que me vienen de fuera, sino los que están dentro de mí. Yo como individuo, o sea, una dualidad ahí que genera los aciertos o desaciertos de mi realidad personal, pero enfocado a lo social, o sea, quiere decir que esos desajustes de mi estructura interna es lo que origina mi problemática, que origina mi sufrimiento, pero a nivel personal. Pero hay un sufrimiento humano, global. Entonces hay que irse al otro factor embriológico. El factor embriológico en mí es esa polaridad que tiene que hermanarse, ¿no? El factor embriológico humano es lo que yo llamo la individualidad. Aquí hay una dualidad indivisible, porque si las corto me desintegro, diríamos, ¿no? O sea, me muero. Pero hay una dualidad, una dualidad que es separable de lo espacial, por eso digo individualidad, que es la pareja humana. La pareja humana es el embrión de lo social. El embrión del individuo es esta cosa, ¿no? Pero el individuo, el embrión social es la pareja, que es lo que da lugar, digamos, a la familia. Tenemos el mito ese de Adán y Eva, una pareja que motiva la humanidad, ¿no? Pues algo así. Está la pareja, hombre-mujer, que según los vínculos, primero, de la interacción que tenga cada uno con sí mismo, de esa dualidad, y después la que interactúa, que es lo que origina el ente social. Bueno, el conflicto social hoy día, además, muy manifestado, el conflicto que hay entre el hombre y la mujer, increíble. Si lo analizas en profundidad, es tremendo. Y ese es el conflicto social. Entonces, la raíz del sufrimiento es la desarmonía tan brusca, tan brutal, que existe en los embriones de lo social. Y es donde yo enfoco, digamos, mi siguiente proceso, porque digo, yo ya, conocer del cuerpo, yo creo que ya he llegado a la esencia, con todos los detalles, digamos, hasta llegar a la realidad pragmática, ¿no? Y ahora lo que queda es eso, dar lugar a lo que decía Carolina Rodríguez, de que efectivamente ya es hora, ya es momento de que se reúnan individuos que hayan conseguido una estructura de conciencia suficientemente equilibrada para, poniéndolo en común con la otra, que ha debido de también tener un desarrollo de conciencia, de estructura de conciencia análogo, ya da lugar a otro proceso social. O sea que para ti la raíz del sufrimiento a nivel individual es la lucha interna, digamos, entre nuestro... La desarmonía de esa dualidad que tenemos dentro de nosotros. Bien. De lo que es el corazón y la mente. A nivel social es la lucha que continúa entre la energía... Entre eso mismo, pero fuera. Masculino o sea, y femenino. Digamos, la parte de mi corazón en una estructura corazón, ¿no? Y la parte de mi mente en una estructura más, digamos, mental. ¿Cómo cesamos esa raíz de sufrimiento? ¿Qué pautas podemos hacer a nivel individual
Primero, a nivel individual, lo primero, armonizándolo internamente, eso está claro. ¿Y cómo ¿no? Nuestro aspecto psíquico, nuestro aspecto material, nuestro aspecto emocional y nuestro aspecto... ¿Cómo lo hacemos eso? Ha hablado varias veces de las actitudes. Primero, tomar conciencia de la realidad de una y, como yo digo, el cuerpo es la herramienta súper excelente, digamos, la esencial para poder incidir ahí. Si yo quiero trabajar en una parte de mi mente, yo tengo que saber qué parte de mi cuerpo es esa para trabajármelo diariamente en sí misma y en la coordinación que necesite con los otros factores del cuerpo. O sea, la mente también tiene el reflejo en el cuerpo, la vista. No hay reflejo en el cuerpo. Es todo. Es que el cuerpo es la mente estructurada en lo orgánico. No es una cosa diferente. Cuando el individuo viene a nacer, como alma, como punto de luz, como diría yo, genera el cuerpo que lo identifica. No es un reflejo, no. Sí, pero dices, si te he entendido bien, que para trabajar esa desarmonía que puede haber en la mente, trabajo sobre el cuerpo. No sobre el cuerpo. Trabajo el cuerpo, que es la mente estructurada. Trabajas el cuerpo. Trabajo el cuerpo. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a ver. Sí. Yo soy demasiado desprendido, siempre. Entonces, tengo lo propio del hipermétrope, que yo cuando miro algo, veo el campo, no me llama la atención el detalle del centro, porque me gusta la coordinación. O sea, el porqué de eso dentro de, que es como justifica la razón que tiene de ser así, ¿no? Entonces, para eso tienes que desarrollar corporalmente lo que tiene que ver con ese modo de ver, con ese modo de pensar, que son estructuras que empujan, que distancian para poder ver panorámico, no focalizado. Como tengo ese problema, yo quiero ser un poco más egoísta. ¿Por qué? Porque el desprendimiento tiene un límite. Llega un momento en que, oye, que necesito esto, por lo menos. ¿Qué hago? No me hago egoísta, sino que desarrollo la estructura de mi cuerpo que traen hacia mí. Por ejemplo, me encantan hacer flexiones, le tengo fobia a desarrollar la parte de tracción, que tengo facilidad, pero no. ¿Qué pasa? Porque si me quiero trabajar eso, trabajo en mi cuerpo lo propio de eso. ¿Que quiero hacerme otra cosa? Entonces, eso a nivel, digamos, de estructura corpórea. A nivel de la química o la bioquímica, que hace que funcione las distintas vísceras de una manera o de otra, exactamente igual. Si yo quiero ser más egoísta, pues tendré que tomar más sal, que me repliega, y tengo que tomar menos cosas dulces, que es lo que me hace desprendido. Por ejemplo, un matiz muy generalizado, ¿no? Que soy demasiado apático, pues tengo que tomar una cosa que me contraiga, que la musculatura, y la estructura mía, digamos, que me la ponga más tensa. Hay sustancias, por ejemplo, no sé, las cosas cítricas, ¿no?, que tensan. Pero si soy una persona tensa, ¿no?, de demasiada preocupación, si me sigo alimentando de eso, me puedo llegar a romper, ¿no?, por demasiada tensión, o dolores articulares y cosas así de ese tipo. Entonces, se trata de utilizar la bioquímica de la alimentación que usas diariamente en tu cotidiano, no hace falta nada especial, y darle a tu cuerpo la actividad muscular y articular propia. Nos llevamos a más. Eso te va a incidir en la forma de pensar, para que a través del pensamiento también te lleve a otras actitudes, ¿no? Sí, pero entenderás que llevar eso a la práctica hay que tener un conocimiento de... La dificultad ha estado en adquirir el conocimiento de esos matices. Eso está ya. Ahora es cuestión de decir, oye, que hay un manual ya, que no tiene que pasarte vidas o años investigando, simplemente ponlo en práctica. ¿Que hay manual dónde? ¿En internet? No, en la página esa... en tu página. Sí. Otra información de esa es que no he visto en ningún sitio, nunca. Ni la interpretación del rostro, ni la interpretación de lo que es la función, o sea, el valor psíquico que tiene las distintas vísceras. La nuevamedicina.es, ¿te refieres? La nuevamedicina.es, sí. Se habla de que somos mente y corazón, no, el corazón está aquí reflejado. Hay una parte del cerebro que es el corazón. Hay una... ¿No dicen que el corazón tiene más neuronas que el cerebro? El corazón se desarrolla al mismo tiempo que lo que es el corazón. El corazón corporal
se desarrolla al mismo tiempo que es lo que resulta ser el corazón cerebral. A partir de ahí empiezan a desarrollarse en el cuerpo las demás vísceras y en el cerebro las demás partes de la estructura, pero ocurre exactamente igual. Tenemos un corazón aquí y otro corazón aquí, que es reflejo del mismo. El que utiliza este corazón es el que utiliza ese corazón. Hablamos de corazón y de mente. La mente no es más que lo que es la parte telencefálica, la parte del corte cerebral, de todo eso, que ha envuelto al corazón del cerebro, que son los núcleos, que es donde está, digamos, toda la historia, digamos, acentrada del individuo, igual que en este mismo corazón. Aquí los pulmones han envuelto al corazón, han terminado con eso como quitándole protagonismo, pero que realmente es el que maneja la vida. Por eso tiene mucho más contenido, digamos, fisiológico, o sea, a nivel celular, eso que estabas tú diciendo, porque efectivamente mueve la inmensidad no de la actualidad, sino de todo el proceso del ser ese, ¿no? que se concentra ahí. Oye, Ángel, el tema de alimentación. Has comentado antes de empezar cosas muy, muy sorprendentes para mí de tu alimentación. La alimentación, y ahora que se está moviendo mucho el tema de la alimentación animal, cómo una alimentación muy densa afecta a nuestro cuerpo y lo hace más denso, y una alimentación más sutil hace que el cuerpo sea sutil. Estamos en periodos de grandes transformaciones a nivel personal, a nivel del planeta, de cambios vibracionales, cambios de frecuencia Schumann, en fin, hay muchísimas cosas, tiempos apasionantes. El tema de alimentación me llama la atención mucho lo que has comentado antes de que empecemos a grabar, de que prácticamente no bebes agua, de que te alimentas prefiero que lo comentes tú, ¿no? De leche miga, que parece pues, leche miga, pero leche miga. ¿Hasta qué punto, con tantos años de experiencia en la biología, en el tema mental, hasta qué punto lo que dicen los médicos, somos lo que comemos, es verdad? O sea, hasta qué punto la alimentación nos está nutriendo y nos nutre no solo biológicamente, sino otros aspectos de nuestra estructura total que somos, ¿no? En la misma web tengo puesto efectivamente eso que se dice: somos lo que comemos, a lo cual yo añado, pero comemos según somos. Yo digo que somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que pensamos, lo que sentimos, o sea, somos... Bueno, estamos hablando del alimento. Claro, y en concreto... Estamos hablando del alimento físico, no del alimento energético o de pensamiento, no, sino del físico. Pero de momento del que nos centramos en el alimento físico. Sí, pero yo te digo, es que va enfocado a eso. Somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque aquello que ingerimos es lo que hace que nuestras vísceras y nuestro organismo funcione de cierta manera, con ciertas vibraciones, con ciertos matices de comportamiento orgánico, que tienen la traducción de comportamiento psíquico, porque esto que estamos alimentando es nuestra personalidad. No es el cuerpo, digamos, que sostiene nuestra personalidad, no, esta es nuestra personalidad. Y eso es lo que alimentamos con la forma de comer. Pero, como hay la fuerza, digamos, primogénia, digamos, de poder, de que la personalidad es la que puede sobre la estructura que va moviendo, ¿no? O que lo va expresando, es la personalidad la que termina comiendo lo que le permite mantener la estructura y circunstancias fisiológicas para poder mantenerse en esa personalidad. Por eso te decía antes que cuando una persona me decía, bueno, entonces ¿qué tengo que comer? No te voy a decir, cambia de actitud esta, porque ese cambio de actitud te va a hacer comer lo que realmente necesita esa actitud y dejar lo que ya no necesita esa actitud, que era la que alimentaba a la otra. Por lo cual, mi forma de ser es la que hace que llegue a un alimento hoy y ya mañana no lo quiera. Porque ese alimento efectivamente me haría ser de cierta manera que ya no quiero ser, con lo cual tengo que cambiar de alimento, pero para eso tengo que decidirlo desde la opción de vida por la que opto yo. Es la que me va a conducir a comer lo que va a hacer que yo sea de esta otra manera. Somos lo que comemos, pero comemos según somos. Sí. No nos hemos salido de alimento, ¿no? Físico.
Sí, sí, perfecto. ¿Cómo he llegado yo a eso? Pues sabiendo la química predominante en cada alimento, en un apio, en una zanahoria, en unos garbanzos, en la carne, en cualquier cosa, ¿eh? Y cómo esa química afecta a las vísceras, a qué vísceras afecta de una manera y de otras, ¿eh? Todo lo que afecta bien al corazón, por ejemplo, a los pulmones le puede ser la puñeta o al riñón, y viceversa, ¿no? O sea, no hay un alimento bueno para todo el organismo. El organismo está, digamos, está toda la integridad, con lo cual hay cosas antagónicas. Si yo tomo, no sé, una cebolleta, los pulmones míos, maravillosos, los riñones, maravillosos, al estómago le hago la puñeta, al hígado, más la puñeta todavía. Si tomo una cosa para el hígado, oye, pues para el riñón no le va a venir bien, ¿no? Si me tomo un zumo de limón, por ejemplo, oye, para mi hígado estupendo, va a ser, pero al riñón me lo puedo cargar, cosas así, por ejemplo. Entonces, sabiendo la química que tiene cada alimento y sabiendo las reacciones orgánicas en función de esa química y los valores psíquicos asociados a cada una de las vísceras y estructuras del cuerpo, en función de eso es como realmente debe alimentarse la persona. Y sobre todo, después de encontrar eso hace un par de días, que entendí que el cuerpo es eso, la estructura es una estructura de conciencia, o sea, una estructura para generar conciencia, no para aplicarla a la vivencia de sensaciones, sino que las sensaciones son precisamente la base de desarrollo del intelecto para desarrollar esa conciencia. ¿Cómo defines tú la conciencia? No, la conciencia es la realidad que somos. La conciencia es la realidad. La conciencia es una forma de poder decir que somos. Hay quien define, no somos almas, somos conciencia, ¿vale? Se puede entender. Otra cosa es la conciencia que interviene en mí, digamos, en este área de la vigilia, ¿no? Que me voy de la vigilia y es otra conciencia la que interviene, ¿no? No sé, ¿de qué me hablas? ¿De qué conciencia? No, es que estamos hablando de conciencia y la conciencia, bueno, hay muchas formas de definir la conciencia. Sí, en esa definición que yo digo. Hay distintos niveles de conciencia, ¿no? Sí. Y esa conciencia hasta que desciende a la particular de cada uno, ¿no? Entonces, como hablan mucho de la conciencia... A ver si soy capaz de definirlo así. Yo soy una conciencia, ahora la sustituyo por el concepto antes de alma, una conciencia que ha desarrollado o que va desarrollando cíclicamente porque necesita que sea cíclicamente, porque se deteriora, se desgasta, diríamos, hay que retomarla de nuevo, que es la misma, con pequeños matices de diferencia de una a otra. Yo doy lugar a esta estructura de conciencia para incrementarme. Para tomar conciencia. Para incrementarme esa conciencia que soy en su proyección de individualidad, que soy de peculiaridad, de ese absoluto, ¿no? Vale. Volvemos al tema físico. Eso complica la cosa. No, pero es que he hablado mucho de conciencia, entonces no hay una... El tema físico. La Real Academia define la conciencia de una forma muy, muy limitante. Para mí la conciencia, por ejemplo, yo la conciencia la asimilo, para mí es un sinónimo de unidad, de totalidad, de todo lo que somos, ¿no? Nos separamos de esa conciencia de unidad, o sea, para experimentar la individualidad, perdemos la noción de lo que somos para volver a recuperarla y volver a la unidad, ¿no? Entonces, para mí, conciencia y unidad van muy... Permíteme, sí. En ese concepto de esa conciencia, yo añadiría las peculiaridades conscientes o las conciencias peculiares de esa conciencia global. Claro. Es otra forma de definir el tema de... Es la suma de... Claro. Entonces, esa conciencia a la que nos estamos refiriendo ahora, que somos como conciencia, es eso, ese factor peculiar de esa conciencia global, que está en el empeño de generar una conciencia algo así como el infinito dentro de, como tú decías en algún sitio, traer el cielo a la tierra, traer esa conciencia absoluta, manifestarla dentro de esta individualidad, transformando una conciencia que se concibe como limitada a esa conciencia inmensa que no contradice la realidad de esa globalidad, no sé. Sí. Y para eso utilizamos esto como estructura de conciencia para ampliar en el mundo gracias a la realidad dual que existe,
que es lo que es la realidad, lo que motiva el mundo dual, el mundo de la densidad, son las dualidades, para amplificar la realidad que yo percibo de lo que soy. No quiero perderme con el tema de la conciencia, porque hablamos de... Estoy hablando del cuerpo, ¿eh? Sí, pero cuando yo me voy, expresar en palabras cosas que cada uno sentimos a nuestra manera, que al final todo es lo mismo, pero las palabras lo distorsionan. Pero no quiero irme del tema de la alimentación, que es importantísimo. Yo particularmente he notado cambios en mi alimentación tremendo, pero lo noto, digamos, semana a semana. Como cosas que comía, que me encantaban, ya no las admito, cada vez necesito comer menos y cada vez como menos. Y bueno, entonces, lo que iba al principio, te he ofrecido agua, no bebo agua, te he ofrecido, bueno, pero ¿qué comes? Que tú cada vez comes menos. Voy a añadirte una experiencia concreta antes de eso, es muy corta. Yo he llegado por el modo de alimentación y, digamos, de la propia sensibilidad o desarrollo de mi propio organismo, a desarrollar mucha sensibilidad a niveles internos de muchas cosas. Lo mismo hoy la tengo, que mañana no. Igual que a nivel visual, hoy puedo ver cosas de algo que mañana a lo mejor no veo. Pero con el tema de la alimentación, yo puedo experimentar cómo mi pensamiento cambiaba conforme un alimento me iba llegando al estómago. O sea, cuando iba entrando en mí la energía de un alimento concreto. El pensamiento cambiaba. Mi pensamiento, digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pensando yo hasta ahora? Uy, pues esto tiene que ver con esto que yo estoy empezando a comer ahora. Lo voy a observar, a ver si en otro momento lo observo igual. Efectivamente, al día siguiente fue una merienda. Yo vivía en el campo y tomaba, cogía el pan y le echaba crema de cacahuetes. No era de almendra, era de cacahuetes, que es muy denso. El cacahuete tiene mucha densidad, digamos, como energía, ¿no? Y como alimento. Entonces, efectivamente, o sea, no me di cuenta de que era ahí, porque cuando digo, ¡ay! Me está pasando igual, digo, ya está, esto el cacahuete, digo, efectivamente, estoy tomando un factor que tiene un factor nutriente, que tiene mucha energía de densidad. ¿Qué ocurre? Mi pensamiento, normalmente muy altruista, muy optimista, me estaba yendo a decir, oye Ángel, pero tú ¿por qué te metes en tantos conflictos? Si tú tienes la vida resuelta, déjate ya de implicarte aquí, que ¿para qué complicarte en eso? Chiquillo, vive tranquilo aquí en el campo con lo gusto que se está. O sea, de quitarme de esa actitud mental más sutil, ¿no? De una consideración globalizada de muchas cosas, de más apertura, a encerrarme en mí, digamos, a dar vida a un factor, podríamos decir, más egoísta, ¿no? Pensando en ti. Bueno, pues eso mismo es lo que se origina con cada alimento que tomamos, con cada química o bioquímica. No tiene que ver con las químicas añadidas a los alimentos, que eso no sirve, normalmente no benefician, que si el calcio, de que si mentira, he conocido problemas orgánicos en ese proceso de consulta que tenía, por tomar cosas añadidas calcio, aparentemente bueno, pero no eran orgánicos. Entonces, la química que yo voy aprendiendo que necesito, que me la da este alimento a aquel otro, no, necesito más hidratos de carbono. He entendido de que yo no digiero la proteína, pero ¿cómo puede alimentarse una persona sin proteína? Bueno, pues mi organismo no digiere la proteína, y eso ha sido causa de que estuve a punto de la muerte, en esta terminología, por un problema de una TBC increíble, digamos total, ¿no? de los dos pulmones. Porque no digería la proteína, esa proteína se transformaba en ácido úrico. El ácido úrico, que era bastante el que se generaba con mi alimentación, me gustaban mucho las legumbres, tomaba carne, tomaba pescado, mucho fruto seco, pues mi estómago no la digería, se transformaba en ácido úrico. Ese ácido úrico, al ser yo muy deportista, siempre, pero en aquella época más, mis pulmones estupendamente, digamos, reciclaban eso, pero se estaban viendo agobiados. En cuanto dejé el deporte, en una época que me dediqué más a vida política y cosas así, ¿qué pasó? Pues mis pulmones pues, se vieron agobiados y ese ácido úrico empezó a hacer mella. Coincidió con una investigación que estuve haciendo precisamente en el Tomillar, un compañero que había tenido TBC, tuberculosis, lo había ingresado allí, entonces estuve investigando en el Tomillar con fotografía para ver, en fin, para dar a conocer a través de interviews cómo se vivía aquello. El caso es que
aquello de momento no me hizo mella en mis pulmones, como estaban tan propensos a eso, ¿no? Que son el índice de maravilla. Sino fue cuando, a raíz de este compañero, nos hicieron vacunar a todos. Venga, una vacuna ahí porque vamos a curarnos en salud. ¿Qué pasó? Que esa vacuna es la que, digamos, que movió en mí esa circunstancia que ya estaba. No es que me metieron no, sino que el virus encontró aquí alimentos, es como una cucaracha que entra en una habitación con suciedad y dice, uy, este es mi reino, ¿no? Igual. Entonces, lo que llegué a aprender de qué manera la alimentación influye no solamente en la condición psíquica, sino en la actitud mental, es lo que a mí me ha ido llevando a eso. Voy a estar un tiempo tomando ensaladas crudas, nada más, meses. Nada, a alimentarme a base de biscotes y un poquito de aceite, meses. Alimentarme a base de bocadillo. ¿Solamente de eso? Alimentarme a base de bocadillo con cebolla cruda y manzana para hacerla más digestiva. Y al mes podía estar ahí, era muy radical y no sé si llegué al mes estando así. Sí, 3 comidas iguales. ¿3 comidas iguales? Yo siempre hago 3 comidas iguales. Algunas veces he hecho 2, alguna vez que perdí en fin, me quedé muy delgado, hice 4 para recuperarme, pero normalmente 3 comidas iguales. Mismo desayuno, mismo almuerzo, misma cena. Idéntica. Cuando ya me daba cuenta, uy, esto me está llevando, entonces necesito más potasio, más azufre, más magnesio, más no sé qué. O a niveles de vísceras, o a niveles de cómo sentía mi condición física, ¿no? Mi actitud mental. Entonces cambiaba un alimento. Y me llevaba meses así hasta que me daba cuenta de, uy, noto carencia de tal cosa. Entonces, ¿y eso que dicen que tenemos que alimentarnos de todo? ¿Hay que comer de todo? Entonces eso me ha dado a mí, digamos, la información de que la actitud de vida que quieres llevar es lo que hará que te alimentes de unas cosas u otras. Que si carne, que si pescado, que si leche, que si proteína, que si hidratos, eso va en función de la personalidad de cada uno. La medicina no tiene medio de saber eso, de cómo son las cualidades orgánicas, las cualidades funcionales, como yo digo, de tus vísceras, concretamente del estómago. Es lo que yo digo de la fisiología. Si se sabe, que una persona, no, yo me estoy alimentando, lo que va, chiquillo, tú no digieres los hidratos, tú aliméntate de proteína, tú tienes un estómago divino y el estómago fuerte, de mucha capacidad clorhídrica, ideal para lo proteínico. Los hidratos de carbono se endurecen y no te sirven para nada. Yo pongo el ejemplo de mi perra en el campo, que conseguía hacerse de granos de trigo y de maíz, y se los comía, le gustaba, ¿no? ¿Qué ocurría? Que en la defecación suya yo daba carne de caballo cruda, iba ahí a la pañoleta a comprarla sin grasa. La carne era polvo, como salía de su vientre. El maíz y el trigo salían enteros, como si yo pudiera dar de nuevo a la gallina, ¿no? Para que, confundido, que era igual que los demás. Entonces, eso me ha dado a mí a conocer que lo que alimenta, digamos, los alimentos proteínicos inciden en un comportamiento hacia la persona competitiva. La persona no competitiva no digiere la proteína. Los animales competitivos son los carnívoros. Los animales más solidarios, diríamos, son los herbívoros. Hay una serie de pautas que la propia naturaleza te da, que te la da el funcionamiento de cómo funciona, o sea, cómo es la realidad de cada individuo a nivel fisiológico, que en la cara, perfectamente en el rostro, se ve. Y eso es lo que debe determinar la alimentación de cada uno. Yo algunas veces le digo a algunas personas, mira, si te alimentas, o sea, para ti la proteína es importante. El pescado, no dejes el pescado, tú le sacas partido al pescado. El pescado, cuando llega a ti, eso que en otros puede generar mucha bacteria, digamos, mucha toxicidad intestinal, pero al tener esa condición de estómago, es lo que hace un animal carnívoro, un perro, que con una carne la entierra en tierra y a los pocos días la coge y se la come perfectamente, porque los jugos gástricos impiden que haya una proliferación de algo que no sea coherente en ese organismo. Y hay personas con esa capacidad y personas con todo lo contrario. Hay personas que una facilidad de coger reuma, artrosis y miles de cosas, que si no se conoce su organismo, y digo su organismo, aunque su organismo es ese, pero se expresa ahí, no sabe resolver. Y por eso la medicina dice, hay que comer de todo, pero prudencialmente, porque no tiene conocimiento de qué es lo que cada cual necesita. Pero yo en un momento de que no encuentre bien mi estómago, me tomo, no sé, una zanahoria,
pues a lo mejor me puedo morir. ¿Por qué? Porque mi estómago se termine de parar, y me cause una lipotimia, a lo mejor que no sea capaz de resolver, porque en esa lipotimia a lo mejor me caigo y me rompo la cabeza. Cuando esa misma zanahoria a una persona con úlcera le puede salvar la vida de una ulceración ya muy conflictiva. ¿Y qué ¿no? hacemos, Ángel? Aprender a conocernos, porque esto es la estructura que genera nuestra conciencia, y tenemos conciencia para aplicarla a conocer esta estructura. Hay pautas. La página web está difundida, o sea, digamos, libremente, pero desde hace 20 años. Sí, pero sin página web, en la intuición de la persona, ¿cómo podemos decirle a una persona, tú guíate de tus... La intuición de la persona está mal formada por la tendencia personal, por la tendencia de la actitud personal. Porque se dice, no, si mi instinto no, ven para acá, mira, tiene este problema y este, tu instinto falla. No, pero yo sí, a ver, no, mira, tiene esto, tu instinto falla. La realidad es que el subconsciente mueve a la conciencia, es la que dirige, digamos, nuestros procesos. Y el subconsciente está muy mal educado por la tendencia a dar vida a sensaciones que nos reconforten del descontento que tenemos de la vida que llevamos o de las circunstancias de nuestra vida. Y ese instinto que trata de compensarnos es el que nos lleva a una nutrición, en este caso, pues totalmente desorganizada, simplemente para tratar de ser capaces de sobrellevar el disgusto, digamos, que tenemos de nuestra propia vida. Y aquí me acuerdo mucho de lo que es el tabaco. El tabaco se dice que no es una droga, que no tiene mucha trascendencia, que controlando un poco la respiración, el tema de los pulmones, te puede hacer limpieza. La importancia del tabaco no es lo que afecta a la cuestión pulmonar. La cuestión pulmonar, o sea, los pulmones son, digamos, la energía que a nivel cerebral se identifica con todo lo que es el corte cerebral. El tabaco lo que te hace es que te inhibe la intervención de los lóbulos cerebrales, precisamente de ese telencéfalo, son los lóbulos temporales, con los cuales tomas conciencia de la realidad que vives. Esos lóbulos, esos orejones que tiene el corte cerebral, es lo último desarrollado a nivel cerebral, es donde se desarrolla la toma de conciencia, precisamente se han polarizado, y por eso tiene la capacidad de generar discernimiento, ¿no? El tabaco lo que te hace es que esa parte orgánica cerebral, que necesita mucho componente de oxígeno y de nitrógeno, el tabaco te lo niegas y hace que se bloqueen, que no intervengan, que intervengan otros factores centrales tuyos, donde está el instinto tuyo, pero desde el cual vives más desenfadadamente, sin problemas, sin preocupaciones, porque no te permite tomar conciencia de lo que te ocurre, sino lo sobrelleva porque no te impacta. ¿Qué ocurre cuando yo le pedí a las personas, oye, mira, si fumas, a favor, cuando venga a que hablemos, llévate algunas horas sin fumar? ¿Por qué? Porque si no, tu cerebro no va a poder incorporar algo que sea distinto de lo que ya tiene estructurado. Y efectivamente las personas a lo mejor lo hacían, algunos, que yo supiera, o simplemente una persona que estoy hablando con ella, que es fumadora, y de pronto la llevo a ser consciente de una situación de las que no soporta en su vida. ¿Cómo te digo yo? Es preocupante la angustia con la que esa criatura echa mano a la búsqueda del tabaco. ¿Por qué? Porque se le está presentando la conciencia en una realidad que no soporta. Necesito el tabaco, ¿para qué? Para nublar esa conciencia, y eso, como el que está viendo una película, no, eso no es cosa mía. Está ahí, pero no es cosa mía. Esa es la realidad del tabaco. Que cuando lo dejan, dice, uy, dejan el tabaco y engordan. No, dejan el tabaco por ciertas, digamos, justificaciones, que si los pulmones, que si la circulación, pero echan mano del otro elemento inhibidor de la conciencia, que son los aceites, las grasas. Y por eso la persona engorda, porque deja eso y echa mano, o bien de pasteles, bien de chocolate, o bien de simplemente comida con bastante grasa o lípido, que parece que no, pero que está disciplinado. No, yo utilizo aceite, no, yo he hecho un chorroncito. Un chorroncito es una cantidad diaria de aceite que te permite que en los pulmones precisamente haya una película que nos capte una capa inhibidora de la realidad energética que cubre los pulmones
para transmitir a la parte del corte cerebral, ¿no? Pero determinados aceites, ¿no? Lípidos. Lípido es, digamos, el término más técnico donde se engloba todo lo que es grasa. Son aceites, son la grasa que contiene cualquier alimento, lípido en general, por muy puros que sean, como dicen, no, es que el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen es un lípido, si tú dices que es un 98% virgen, bueno, pues un 98% lípido. Y eso en el organismo tiene esa función. ¿Por qué me alimento yo de esas características que tú decías antes? Efectivamente, cíclicamente, con alimentos muy específicos, en función de la actitud de vida que yo iba a llevar. Pero donde tan solo en una ocasión tenían componentes de grasas, que era cuando estuve experimentando con biscotes, biscotes de estos de mercado ya secos, donde yo le echaba un poquito de aceite. Fue la única vez en mi vida que yo me sentí que engordaba. Yo tenía complejo, digo, qué culo gordo se me está poniendo. Yo era delgado, ¿no? Y ahí me di cuenta de eso, bueno, una de tantas veces. Cuando hablamos de la gordura, el engorde. No, es si los pasteles, es que la miel, es que el azúcar engorda. Mentira. Yo me estaba alimentando 3 meses seguidos, viviendo en el campo, trabajando diariamente con un mono aplastando de esto, ¿cómo se llama? O sea, las piedras de albero, para hacer parte del camino de mi casa, teniendo que traer la hormigonera de casa del vecino, con las piochas, con el día entero. Y estaba así, físicos. 3 meses alimentándome de... Cada comida era un tazón de agua, sí, un tazón de agua con una cucharada sopera de azúcar y 3 bollos. 3 bollos normales. Azúcar refinada. Azúcar refinada, una cucharada sopera. Así. Grande. Una cucharada sopera, así, colmada, ¿no? Un tazón de agua, y ahí me llegaba yo en cada comida 3 bollos. O sea, me comía 9 bollos diarios. Me comía 3 cucharadas inmensas. Pero, Ángel, lo que estás diciendo rompe todo los esquemas. Pero yo te digo, esto es mi laboratorio. Y aquí es donde yo experimentaba de todo. Estaba a punto de irme de aquí más de una ocasión. Más de una. Es que no me extraña comiendo esas cosas tan raras. No, pero esa no, que va. Eso no te afecta. No, eso me afectó a la dentición, que ya de por sí es problemática en mí, porque los que vamos no conservando, sino transformando, no mantenemos eso. O sea, digamos, los que somos escorpios, desarrollamos una energía escorpio de transformaciones, no somos los tauros que mantienen. Un tauro tiene una capacidad de fijeza dental increíble. Un escorpio, por mucho que quiera, termina perdiéndolo. A mí sí me rompía los dientes con las cosas más sencillas. Por esa época, efectivamente, sentí eso, que me afectó mucho la dentadura, lógico, porque el azúcar es muy descalcificante, igual que la miel, igual que todos los cítricos, igual que el vinagre, por encima de todo eso, el rey de la descalcificación. Me llegué a tener un problema, pero eso me sirvió para contratar una cosa. Por aquel entonces, viviendo en el campo, fue cuando yo empecé a conectar con el tema de la reencarnación, y el tema de la astrología. Me hice de un libro, de un libro de astrología. Yo quise hacer un curso, pero vivía en el campo y no me cogía bien, pero profundicé ahí un poquito. La astrología es algo que ha estado en mí, digamos, en vidas anteriores, la astrología, la cosmología y todas esas cosas, lo había dominado. Entonces, en poquito tiempo, me planteé hacer mi propio esquema de carta astral, y sobre eso me planteé, yo necesito saber de mí si me debo de intervenir para este diente que se me ha roto, pero está en un punto muy crítico aquí, y como ahí ponen anestesia, quiero saber si eso puede haber riesgo de muerte en mí o no, por una circunstancia que yo intuí ahí. Y efectivamente, cuando descubrí la carta astral, digo, efectivamente, las causas de mi muerte son estas y estas. Y efectivamente, eso está ahí. Entonces, de momento no. Voy a dar paso voy a dar tiempo a que pase este momento, ¿no? Y ya me ocuparé de mi diente en otro momento en el que yo sienta que ya parece que no hay peligro. Porque efectivamente, la propia carta astral que yo había desarrollado no sé si fueron 20 días o 25 días, cosas así,
de no conocer la astrología, me dio esa información. Entonces, eso, dentro de esas pautas yo he ido sabiendo, he ido aprendiendo de cómo la química de los alimentos, que es lo que a mí me ha ido llevando a tomar unas medidas para comer de esto, esto me pasa, bueno, pues lo voy a tratar con esta cosa, lo voy a tratar con aquella. En esa experiencia sí estaba a punto una vez que me estallaran alguna arteria del cerebro cuando me traté los ojos, porque yo la visión me la había tratado, la limpieza de los ojos me la había tratado con limón. Es muy fuerte, pero hace una limpieza estupenda. No lo recomiendo a nadie así por las buenas, porque es muy fuerte, y puede tener una crisis nerviosa brutal. Pero se me ocurrió ensayar con la cebolla, que yo la utilizaba para otro tipo de cosas, ¿no? Para cosas dérmicas, maravillosas. Y me eché una gota de cebolla en el ojo y, bueno, y si no me estalló, si no se me rompió una arteria que se me puso, bueno, en este caso era una vena aquí, se me puso como si fuera el dedo puesto aquí encima, fue porque me rendí a la impotencia de resolver eso, ¿no? Yo veía, digo, esto... ¿Pero cómo hace eso? ¿Por qué haces eso? ¿Para conocerla? Porque, a ver, si la cebolla sé que hace una limpieza dérmica maravillosa, porque tiene el componente propio, tiene el azufre propio que necesita la piel, los pulmones y los riñones, pero en la visión no. Igual que yo me echaba limón, y bueno, pues si el limón limpia, la cebolla va a ser brutal, tiene mucha más fuerza de incidir más internamente. Simplemente lo tomé como una opción. Yo he hecho conmigo barbaridades. Sí, ya veo. Y la alimentación, me dijiste que lo que estás tomando ahora es... Y efectivamente, después de cambiar a mucho, a lo mejor de estar durante meses con arroz integral y un ajito así cortado en las tres comidas, meses, o ensaladas crudas, o a lo mejor legumbres, pues lo último que ya vi, que efectivamente mi estómago no ha digerido la proteína, entonces digo, bueno, pues yo necesito una alimentación que no requiera una digestión química propia de la digestión estomacal, del ácido clorhídrico. Y lo que tiene una digestión bacteriana, que es lo que en mí sí funciona bien, es la leche. La leche no le funciona bien en muchas personas porque es contraria a la sal y a la digestión propia estomacal. Igual que tuve esa experiencia, no tuve yo, la tuvo mi madre conmigo, de cuando a los 7 meses vio que con la leche de vaca yo había resuelto, que yo he estado consumiendo, porque he vivido en la misma parcela, en la misma parcelación, donde yo he vivido la primera vez en el campo, había una vaquería también, he estado alimentándome de esa leche cruda que yo tomaba, que conseguí recuperar algunos bebés, precisamente cuando convencía a unos bebés con bastantes problemas orgánicos, cuando convencía, y que no lo tome nadie en consideración esto, porque es cosa de casos muy concretos, muy específicos, de convencer a la madre, en dos casos puntuales, de que lograra hacerse de leche de vaca cruda y alimentar a su bebé de eso, para quitarle el problema que tenía, porque no entendía que de otra manera fuera tan eficaz. Eso, o sea, con esa experiencia, con la experiencia de que mi estómago no funciona a nivel lo propio de él, de que mi nutrición es eso, bacteriana, o sea, con intervención bacteriana, lo esencial, pues efectivamente, cuando yo abandonaba la leche, porque digo, a ver, si yo soy vegetariano, si llevo tantos años de vegetariano, ¿cómo yo no soy capaz de prescindir de un alimento animal propio? Además que tanto condiciona la manipulación que se hace de este animal, ¿no? Bueno, pues nada, me voy a alimentar a base de fruta, de no sé qué, viviendo en el campo, me quedé así, pero así, y alimentación aparentemente más sana del mundo, ¿no? En cuanto a calidad y cualidades, ¿no? Entonces, venga, que no, que tengo que recurrir a la leche. Entonces, recurro a la leche circunstancialmente, con fruta, con cereales, pero hasta que yo llegue un momento y digo, no, me rindo a la realidad de esta estructura que tengo, que he generado, y llevo aproximadamente, no sé, 4 o 5 años por ahí, donde me alimento a base de leche, que migo, unas veces migada así, otras veces lo troceo y me lo tomo con cuchara todo. De leche que migas pan en la leche. Y hago 3 comidas donde me tomo, las cantidades han sido diferentes, ya he cogido un punto en el que ni me falta ni me sobra cantidad, y me tomo
casi 3/4 de litros diarios, o sea, casi 3/4 de litro en cada comida, con media barra de pan de las que compro en uno de los hipermercados de Sevilla, un trozo de pan así, troceadito, y eso es lo que me como. Eso es lo que comes. Y eso es lo que me como en 3 veces al día. Vamos, cada una de las 3 veces al día. Sí. Algunas veces he sentido, vamos a ver, quiero estar más creativo, necesito más cosas que tengan más magnesio, ¿no? Bueno, pues voy a decir como pipas de girasol, que son blanditas, son fáciles de digerir, ¿vale? Mi organismo las echa tal cual. Las he molido y todo, igual. He entendido ahora que la naranja es algo que yo me lleva muchos años no tomando, con lo maravillosas que son y que me gustan, porque los cítricos, si yo soy una persona con facilidad de tensarme, a pesar de que soy una persona muy serena, pero tengo esa condición natural, los cítricos me llevarían a tensarme más de la cuenta, ¿no? Entonces me lo he quitado, pero he comprendido que añadir un poquito, y lo tomo cuando no es lo recomendable, usualmente, que yo termino de beber mi leche y a lo mejor cojo el zumo de naranja, que es el que venden como zumo exprimido, que es idéntico al zumo exprimido, me tomo 2 o 3 sorbitos, que en teoría es contraproducente para la leche, pero a mí me posibilita que el estómago responda un poquito de cierta manera. Bueno, lo propio del estómago, lo que me hace eso. Ahora, en lugar de eso, he añadido, llevo unos días, una semana, añadiendo una chispita de yogur natural que trato de dejar fuera de la nevera y calentarlo un poco, porque si no está en un proceso de fermentación, de estropearse, no ayuda al proceso digestivo. Entonces, me alimento durante años, ya llevo, madre mía, con eso, casi 3/4, vamos, concretamente, sí, casi 3/4 de litro de leche entera, porque la otra, deja ya de ser leche, no tiene el calcio que necesito yo, necesita mi estructura para estar siempre sentado en tierra, diríamos, no estar por ahí con esa capacidad de imaginación que uno tiene también. Y la verdad, a nivel de lucidez mental, me he puesto a prueba en el mes de enero, donde he hecho toda la refundición de todo ese trabajo de años. A nivel emocional, soy una persona alegre, optimista, que percibe con una nitidez de percibir todas las cosas, un poco más acusado que lo normal también, o sea, con lo cual quiere decir que ahí no me fallo. Físicamente hago bastante deporte e incluso algunas cosas he conseguido hacer mejor que años atrás, ¿no? Y en 2 semanas cumplo los 69. No sé qué más pedir. tomando leche, madre mía. Pero que eso no es la alimentación que debe ser cada cual, esa es mi alimentación, Sí, la alimentación propia de esta estructura de conciencia que soy. Que eso mismo a otros digo, no, tú la leche no la digieres, como le digo, no, tú los hidratos de carbono, no, tú aquello no, tú necesitas. Entonces eso es lo que deberíamos de aprender a conocernos. Hay unas pautas en la huella básicas mínimas para decir, oye, pues mira, atendiendo a lo que se sabe que necesita el riñón, yo como tengo esto, ¿qué debo hacer? Y empezar a cambiar la alimentación, porque creo que es esencial, porque es la forma de llevar a esto al puerto, digamos, donde cobra sentido, ¿no? Que no estamos para vivir los sentidos, sino para desarrollar los sentidos que sirvan a la toma de conciencia que permite el intelecto de la realidad que somos, para enfocarnos así personalmente y socialmente, ¿no? Era muy interesante lo que decías, que la alimentación cambia en función de que tú vas cambiando tus actitudes ante las experiencias de vida que tienes. Totalmente. Es lo que dirige eso. Entonces, ¿hay alguna correlación entre una actitud, digamos, de conciencia, de unidad, de amor, de paz, de colaboración, de compartir? ¿Hay una alimentación específica para este tipo de actitudes y otra alimentación específica para un tipo de actitud de lucha, de competencia, de miedo? Intervienen muchos factores. Las actitudes de miedo y de lucha es cuando te alimentas de eso, cuando te nutres de alimentos que son degradadores, especialmente del hígado, que son todas las cosas que hayan pasado por la sartén. Es como alimentarte de alimentos fritos rehogados,
Da igual que sean carnes o sean verduras. O sea unos garbanzos o sea una lechuga. El aceite, cuando toma cierta temperatura, se degrada de tal manera que al hígado le afecta de tal manera que lo va degradando. Y esa degradación del hígado es lo que produce la degradación anímica del individuo, porque es responsable de la actitud anímica de la persona, de la organización de su vida y de las estructuras celulares de todo su organismo. O sea que en la medida que va rechazando fritos, es que tu conciencia, digamos, efectivamente, va optando por más vida. Y optar por más vida es ser más solidario, tener más consideración a la realidad de los demás, ¿no? Porque te abres, o sea, te vas de ese oscuramiento, digamos, oscurecimiento de tu realidad, que es lo que hace cuando dañas al hígado, fundamentalmente con ese tipo de cosas. Frito. También daña lo picante, las cosas picantes, las especies picantes. Por ejemplo, eso, la cebolla es muy bueno, digamos, para la actividad física, el ajo también, para determinados problemas circulatorios, pero en cuanto empieza a intervenir inhibiendo la función hepática, ya empieza a afectar la no correcta intervención de tu estado anímico. Cuando no estás anímicamente bien, el resultado de tu vida no está bien. Ni te alimentas de lo correcto, ni intervienes en los demás en lo correcto, porque es reflejo de lo que hay en ti, ¿no? Y el tema de las carnes rojas, las carnes más o menos crudas que come mucha gente, ¿eso tiene que ver con una actitud determinado? La actitud de competitividad en el que estamos. Eso está relacionado con el... Es una proteína muy fuerte y muy directa del campo, digamos, energético competitivo. De lucha, de competencia, de lucha y de competencia, de confrontaciones. Y por el lado opuesto... Y además, insisto una cosa, la carne requiere un estómago potente, o sea, con mucha secreción. Por lo que conozco de infinidad de individuos que han pasado por mí o los que puedo ver conforme pase, por donde sea, estómagos con capacidades de digerir bien la leche y sacarle el fruto que puede ser como alimento, son muy pocas personas, muy pocas, muy limitadas personas las que tienen esa condición. Con lo cual, ya no es a qué actitud te lleva, sino qué cantidad de degradación, de factores, digamos, degradados orgánicos llegan a tu organismo, con lo cual lo inundas y es esa degradación que toma tu propia personalidad de no tomar conciencia clara de lo que eres, de lo que es el contexto social en el que vives. Entonces, eso de prestar valores, prestar consideración a valores no propios de lo humano, sino de otra condición que todavía no hemos llegado a hacer los seres humanos. Los seres humanos venimos de nuestra condición animal. Estamos todavía muy, muy en esa condición animal. Hemos pasado a la condición animal, estamos en la bestia. De la bestia al humano ya hay brotes, muchos brotes, pero hay mucho raíz todavía en eso. Lo espiritual que nos falta entonces. No, es que el humano es donde está realmente el valor espiritual. Pero hay mucho todavía de organismo de bestia que más ya se dice, la bestia ya no es un animal. O sea, el animal no es capaz de ir contra su propia especie, ni contra sí mismo. La bestia es el único animal que es capaz de hacer eso. Digamos, el único proceso evolutivo animado. La bestia humana, ¿te refieres? La bestia que está cuando el humano se añaden factores, digamos, sí, en lo animal se añaden factores humanos, de cavilaciones mentales para manipular y obtener lo que el animal normal, lo que necesita, o sea, obtiene lo que necesita, pero ahí ya voy a obtener más de lo que necesito. Ahí es donde empieza a ver la degradación del animal, que termina conociendo al humano cuando nos damos cuenta que es una aberración, ¿no? Pero que la humanidad, lo que llamamos humanidad hoy día, es un proceso aún todavía no diferenciado del animal, donde hay mucho de ese factor evolutivo de bestia. Oye, en el lado divino de la persona, con esas capacidades, con esas actitudes de compartir, de colaboración, de amor, de gratitud, de compasión, ¿hay un tipo de alimentación mayoritariamente asociada a ese tipo de actitudes? Los hidratos de carbono
la de hidrato de carbono y según hidrato de carbono, pero también según la persona. Sí, porque si la persona mayoritariamente los hidratos de carbono y cosas que sean ricos en productos vivos, o sea, en semillas, magnesio, como son las semillas o los frutos secos, no fritos, no con sal, porque entonces ya te llevan a otras latitudes. Frutos secos lo más natural posible, debidamente, o sea, que si la persona pueda digerir eso, y frutas, verduras y las legumbres, el alimento fundamental por excelencia de esa condición humana. ¿Por qué? Porque tiene una proteína de mucho valor y buena cantidad, porque tiene mucha cantidad de minerales, muchísimos, porque además son la mayoría minerales alcalinos, con los cuales va a poder llevar una vida de más serenidad. Porque las cosas ácidas, las cosas, eso, que tiene un componente no alcalino también, como también la propia, el azufre de la cebolla, de ajo, de puerro, de todo ese tipo de cosas, llevan a la persona a tensión y a hacerla como más capacidad de luchadora, ¿no? Entonces, oye, lo que es la legumbre. ¿El agua de mar la has experimentado? Sí, sí. En casa tomamos legumbres mucho y mi mujer la hace con agua de mar. La sal es un... No es sal, es agua de mar. No, te voy a hablar primero de la sal, sí, para llegar a eso del agua de mar. La sal es un elemento químico que el estómago necesita para poder funcionar. Las personas que dicen, bueno, yo voy a tomar pan sin sal. No, yo no he hecho sal. Termina que el estómago no funciona, termina no teniendo digestiones y puede su intestino incluso pararse y dar el pánico de unos dolores que parecen como si fueran a tener una peritonitis. He conocido casos así ingresados en un hospital universitario. Entonces, la sal es un elemento importante para cosas importantes, que es la función del estómago y por encima de esa, la función cardíaca. Sin sal, la persona puede llegar, es fácil que llegue a tener arritmias, o sea, el corazón no tiene su capacidad normal de contráctil. Eso lo da la sal al corazón y al estómago a nivel funcional. En el estómago es donde están los factores emocionales de la persona. La persona que se paraliza el estómago empieza a perder entusiasmo por la vida. La persona que empieza a perder entusiasmo por la vida termina el estómago no queriendo funcionar. Recíproca porque es lo mismo, ¿no? La sal es importante cualquier comida que vaya a ser cocinada, o sea, hervida. No hace falta necesariamente por cualquier comida, salvo que la persona tenga muy poca capacidad jurídica, entonces eso sí le ayuda. ¿Qué hace la sal de mar? O sea, perdón, el agua de mar. Pues efectivamente que te aporta esa sal en estado lo más orgánico posible, porque la sal marina es una sal que se ha sacado del mar, pero que se ha dejado secar, y eso ha perdido algo de esa condición orgánica. Es igual que, por ejemplo, utilizando ya lo que posibilita la leche. La leche podemos considerarla en el estado de leche, de yogur, digamos ya un poco fermentado, y de queso, o de queso seco, o de queso viejo ya, ¿no? Es el mismo alimento. Digo, ¿cómo el queso viejo puede hacer que un riñón se bloquee totalmente cuando en estado originario la leche hace que el riñón tenga una diuresis tremenda? ¿Por qué? Porque uno de los componentes, en este caso lo que es el suero, es el factor que lleva la leche, muy diurético, que al faltarlo aquí, el queso resulta ser uno de los tapones fundamentales y degradadores de la función renal. Y digo eso como a nivel de actitud mental. La leche te hace una persona con los pies en la tierra, por ese calcio, para que seas realista y resuelvas. El que toma queso lo que se hace es egocéntrico, o sea, se encierra. No te permite, como el calcio normal de la leche, estar disponible a afrontar la vida, sino te apartas de la vida, te encierras en ti mismo. Oye, a nivel personal, el jamón ibérico de bellota, que yo cuando me hice vegetariano, lo he contado alguna vez, dejé de comer carne y pescado y seguía cortando jamón para casa, ¿no? Y pasado un tiempo, no podía comer nada, no iba a los sitios y estaba de espinaca con garbanzo, estaba ya, que era lo único que podía comer en los sitios, vamos a comer unas copas. ¿No? Oye, nada que tenga pescado y carne, bueno, pues espinaca con garbanzo, o ensaladilla, en fin, 4 cosas, no estábamos preparados, digamos, ¿no? Y empecé a testar, yo testo los alimentos, y empecé a testar el jamón ibérico de bellota, y me salió una vibración altísima. Y bueno, pregunté, digo, a ver si estoy influenciando yo mentalmente
Yo tomo los alimentos, bueno, el maltrato animal y todo eso está muy bien, ¿no? Pero por lo que yo siento y cuando yo mido la vibración que tiene el alimento, ¿no? Incluso el agua. Mido la vibración y el agua yo la solarizo, en fin, hago un tratamiento para que la vibración la ponemos a niveles de 8, 9 o 10.000 astron o bobin, ¿no? Y empecé a testar el jamón ibérico de bellota y me salía altísimo como alimento orgánico, bueno, como un alimento vegetal, como si estuviera recién cogido de la huerta sin tratar ni nada, espectacular. Y con profesores míos se lo dije, digo, oye, el jamón ibérico de bellota, y me confirmaron, dice, no, la vibración es altísima, no eres tú, es la forma en que está el animal, la forma en que muere de una muerte, y después está curado en sal. ¿Ha experimentado con jamón ibérico? No, pero podemos analizar muy bien eso que tú dices, efectivamente. En un principio, cuando se habla de jamón, se piensa en la influencia de la energía propia de la vida que ha llevado ese animal. ¿Qué es un cerdo? Una persona que se nutre... un ser que se nutre de todo, sin capacidad selectiva, porque tiene una capacidad gástrica que lo metaboliza todo. Eso se contradice con la condición humana, digamos, valorable, que debe ser capaz de ser selectiva en cuanto a este tipo de pensamientos, este tipo de actitudes, este tipo de circunstancias, este tipo de condición. Con lo cual te estás alimentando de una energía que no te va a posibilitar esa condición humana, que es muy valorable, ¿no? Y además que esa condición humana, o sea, esa condición de ser, hay muchas personas que lo expresan y se les nota. Bueno, no voy a referirme en qué parte de la cara, pero hay una zona donde se ve claramente la identidad, donde son personas que engullen de todo, a nivel nutricional, en todos los campos, a nivel de idea, de persona, de circunstancias, de idea, de sentimiento, de todo. Eso creo que es un factor contrahumano. El cerdo ibérico tiene a favor esa pequeña adición, y por eso puede ser una energía muy fuerte, digamos muy valorable, pero no como nutrición humana, sino como energía, de potencial de energía. Son dos cosas distintas, entiendo, ¿eh? Es un animal que no ha vivido en una posibilidad normal, sino ha vivido suelto en un campo de encinas o de alcornoques, lleno de bellotas, de las que yo me he alimentado en la mili cuando me hicieron, formé parte de una patrulla. Estuve a punto de ahogarme, porque me tomaba más bellota de la cuenta, recién cogía del campo. Esa libertad de vida, esa fortaleza que coge ese ser, esa criatura, efectivamente es muy valorable en cuanto a factores energéticos, pero yo, de los componentes que tiene la carne de cerdo, en este caso el propio jamón, yo a mi perra del campo, yo iba a un sitio donde vendían carne de caballo, de los que sacrificaban de las corridas de toros y eso, y yo le pedía sin grasa. ¿Por qué? Porque quería tener una perra no solamente sana, ¿no? Que no tuviera un chinchorro, que ya se lo quité un ciento cuando me llegó, sino con una actitud muy despierta a lo que sea la función suya, la condición suya, que es lo que yo valoro en mí, de que no tomo ni una gota de grasa, la que tenga la leche es muy poco, pero de esa no puedo prescindir, para tener mi organismo abierto a la toma de conciencia de la realidad que sea. Ante esa actitud de crudeza de todo lo que me pueda llegar, yo ya me he cultivado, educando mi entendimiento y educando mi organismo en general, ¿no? Para eso. Pero ese jamón ibérico tiene un componente graso tremendo. Es una energía para el que quiera estar fuerte, maravillosa. ¿Y la depuración en sal? Vamos a ver, la depuración es a nivel de microorganismos, pero no a nivel de componente, digamos, biológico nutricional, que es el factor lípido y el factor proteínico, a lo que me estoy refiriendo ahora. Esas vetas blanquitas, eso es grasa pura. Esa grasa pura, si tú la metabolizas, eso va a tu organismo como factor graso, muy energético, estupendo, te va a dar mucha fuerza. Si estás trabajando en el campo, de maravilla.
Si estás haciendo un deporte de esto para decir, venga, para competir a nivel de culturismo, pues estupendo, pero que ni el intelecto, ni la capacidad de sentimiento, o esa parte extrasensorial, no le pidas mucho, porque eso lo va a bajar de vibración, porque lo va a ocultar, lo va a, ¿cómo te digo yo? Eso lo va a tamizar para que no salga a ese campo, digamos, de interacción, ¿no? Entonces, ¿qué nos hacen con el tema del flúor, del agua, que nos echan flúor para... Yo tenía... de las pastas de dientes con flúor, yo para tenía bloquear la pineal y eso. ¿Has visto algo de eso? Vamos, tenemos que ir cerrando ya porque lo hemos pasado ampliamente. Yo tenía... muy interesante. Tenía el interés siempre, había un dentífrico que era famoso un poco porque decían de la cantidad de flúor que tenía. A mí me ha incidido igual que cualquiera el tema del flúor. Si pongo el ejemplo de mi vida, tenemos la hipófisis y tenemos la pineal. Precisamente en mí la pineal es una glándula que funciona, yo creo que se excede. Lo que esta no me funciona, por lo propio de una actitud, digamos, racional, es lo que me posibilita esa. Y yo no sé el flúor que tiene la leche de vaca, no sé el flúor que tiene el arroz integral cuando tomaba, pero estas están funcionando siempre. Y esos aditivos químicos son igual que la leche tal, porque tiene el omega esto, porque tiene el calcio, porque tiene el no sé qué. Eso es la trampa donde hemos caído, bueno, donde ha caído la inmensa mayoría de la humanidad, porque lo que vende es lo que se te mete por los ojos, porque como lo que quieres es resolver tu vida o los problemas de tu vida sin tener que afrontar la realidad que es, sino con paliativo, pues a esto me dice que, pues venga. No tiene otra función eso, no más que un factor comercial para que sigan viviendo y manipulando los que siguen manipulando todo la estructura social, pero no se necesita casi de nada, porque tenemos una estructura que metaboliza todo de casi nada y saca lo que realmente cada cual necesita. Te pongo el ejemplo. Hay personas que le decía yo, vamos a ver, tiene que dejar la sal, no, pero si yo no tomo sal, pero ¿cómo es que no tomas sal? No tomo sal, y pues entonces ya está. Tus riñones no eliminan el sodio, tu piel no elimina el sodio, la recicla porque ese sodio que tú buscas no tomar, porque te han dicho que no lo tomes, necesita tu organismo ese factor químico para el funcionamiento de la personalidad que eres. Pero si eres anti esa personalidad, tus riñones, tu piel, un gramo de sodio que asimile a través del que sea, lo elimina enseguida. O sea que tenemos filtros para retener, para expulsar o para transformar de la química normal todo. Necesitamos muy poco. Todo. Necesitamos nada más los factores fundamentales para estar abiertos a la toma de conciencia y tener el temple suficiente para abordarlo. Y uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, es el calcio, para tener temple de afrontar con conciencia las circunstancias que sean. Digamos, la capacidad de endurecerte, no rechazando la situación, sino endurecerte para abordarla, y no es para pelearte con ella, sino para entrar con juicio y resolverla. O sea, que no. Rompes muchos esquemas con el calcio y la leche. Yo me rompí todos esos tuyos los tenía yo en mi antes. Tenía más cosas, hasta que me los rompí todo. El último, se me ha venido ahora, el que me tuve que romper con la figura de Jesús de Nazaret. Cuando me llegaron el segundo caballo de Troya en el año 88, digo, Dios mío, entonces yo que tenía a ese ser de una manera concebido, como la generalidad, digo, entonces eso me costó, pero hacer como dice, tripa corazón, ¿no? Y eso fue, digamos, el factor más duro de transformación de todo mi esquema. Decir, no, que es tu hermano, que este ser que está, no sé qué, en fin. De ahí a transformar todos los demás esquemas míos, como el que cambia una hoja. Tenemos que ir terminando. Que hemos pasado un exceso. Supongo. Yo te puse el último correo, digo, vamos a necesitar 3 de cerca para empezar a
a destripar. Ya después, si es apropiado, pues haremos más programas. Sí, y haremos programas porque no hemos hablado de muchísimas cosas. Claro, hombre, el tema de reencarnaciones me apetece mucho y hay otras muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas. Hay muchas cosas. Sí, este programa específico es un poco de introducción a todo. De toma de contacto. Sí, el primer toma de contacto para después iniciar una serie o lo que sea apropiado que podamos hacer, ¿no? Y además aprovechando que somos de Sevilla, que estás en Sevilla, que estamos en Sevilla, estamos muy cerca, pues podemos hacer bastantes cosas. Y que gracias a que ha surgido este proyecto de entrevista, estoy hablando desde ayer, desde hace un par de días aquí he resuelto ya lo que me faltaba. Saber qué es esto, qué somos. Ya, si veo tus correos, tus correos diarios, veo todos, ¿no? Pero los tuyos, digo, madre mía, Ángel, digo, ya lo veré el fin de semana. No, pero por lo visto era de cara a esta entrevista, o sea, verás, haber conectado contigo, haber estado viéndote en los vídeos, como esta noche no, la anterior, prácticamente no dormí, 3 horitas si acaso, me llevé despierto, no sé si eran desde las 3 de la mañana, o por ahí, de la madrugada, concibiendo ideas, dándole vueltas, digo que no. A las 6 de la mañana me tuve que levantar y empecé a escribirlas y me llevé el día entero desarrollándolas. Pero es que esta noche me ha pasado una cosa parecida también. Pero en las 2 noches he resuelto ya lo que quedaba, por lo visto. Gracias a ti. Bueno, no, gracias, no. A esa interacción. Vale. Una cosita para terminar, porque de la conclusión que saco de este rato que hemos estado compartiendo es que cada uno es un mundo totalmente distinto, todos somos parte de la totalidad de la divinidad, de lo que queramos llamar, de la energía, de la conciencia, como energía primigenia, lo que queramos llamar, pero somos individualidades, cada una de nuestra padre y nuestra madre, cada uno como es, y cada uno es cada uno, ¿no? Como decimos muchas veces, ¿no? Pero sin embargo podemos generalizar actitudes sí. Actitudes sí. Entonces me gustaría que terminaras con si te parece, un panorama general de actitudes. Estas son actitudes que cada uno puede libremente escoger y estas actitudes dan lugar a un tipo de situación determinada, que cada uno sepa que esas actitudes van a condicionar una vida en todos los campos completos, biológicos, mentales, emocionales, completos que somos, y que cada uno escoja en su libre albedrío lo que quiera, pero sabiendo que en base a tu experiencia hay, si queremos, hay muchas líneas, pero 2 grandes líneas, ¿no? Hay 2 cosas fundamentales que te llevan a una actitud, que a la que yo he valorado, en la que yo me he sumergido, desde la cual no te limita nada, sino puedo afrontar lo que sea, tanto cosas muy sutiles como cosas de mucha envergadura. Y es el aprender a respirar con mucha serenidad, pero con mucha profundidad, o sea, lentitud pero profunda, para que se genere en ti la actitud de serenidad y de paz interior, desde la cual poder abordar lo que sea necesario, de transformación de lo que sea, de ejecución de lo que sea, pero desde esa actitud de serenidad y paz interior que posibilita aprender a enlentecerte, a observarte que estás respirando en esas 2 frecuencias de lento pero profundo, y que te llevan a, digamos, a esa condición de un ser de paz que armoniza más con la realidad que somos, para desde ahí afrontar cualquier otra actitud que surja, pero sobre todo ser capaz de mantenerte en ella. La respiración nasal, porque lo que hace intervenir los factores de conciencia, cuando respiramos por la boca, estamos alimentando nuestro mundo emocional. Una persona con síndrome de Down no respira por la nariz. Él es todo corazón. No le pidas nada de aquí. No respira por la nariz. Porque respirar por la nariz es fundamental, es esencial para que se active la parte del corte, la parte del cerebro de toma de conciencia. Entonces, respiración por vía nasal, para adentro y para afuera, con lentitud, aprender a ser consciente de cómo es esa respiración y cómo nos lleva a un estado de serenidad, porque desde ahí podemos dominar el mundo, sobre todo porque dominamos el mundo que somos, y desde ahí el mundo cambia. Eso lo practiqué precisamente hace poco con una persona que te conoce, que tú la conoces, muy alterada. No, es que no es posible. A ver, siéntate ahí. Por favor, respira de esta manera. Venga, respira así.
Vale, siente cómo estás respirando. Fueron 2 minutos. ¿Cómo estás? Oye, pues verdad, ya puedo ver las cosas de otra manera. Desde ahí se empieza. Yo eso que dices tú lo hace muchos años en un juzgado de Sevilla, que iba profesionalmente a hacer una gestión. La magistrada, una chica joven, estaba muy alterada, y tenía su mesa llena de trabajo y bueno, ¿qué te pasa? ¿No? Que estoy y bueno, puedo cerrar la puerta así. Le enseñé una respiración con la nariz, de alternando, tapándose, oxigenando el cerebro y tal. En 2 minutos estaba nueva, totalmente calmada. Le digo, esto lo puedes hacer cada vez que quieras. No necesitas calmantes, ni estimulantes, ni nada. Solamente con tu respiración puedes volver a tu paz, a sentirte. Bueno, por la capacidad que tiene de transformar eso, no solamente a ti, sino el mundo con el que te relacionas, está en lo que yo fundamenté un modo de meditación. En los jardines del valle empecé a hacerla con algunas personas, pero vi la eficacia que tenía y era simplemente situarnos en esa respiración, ser consciente de la serenidad y de esa paz que genera dentro, y ahí traer pensamientos de situaciones conflictivas, traer el recuerdo de una persona o de una situación laboral o familiar, y mantenerte en esa calma y estar consciente de estar respirando mientras eso estaba en tu pensamiento. Eso transformaba eso que estabas viviendo en ti. O sea, esa capacidad de calma, de paz interior tuya, lo que traías allí a través de tu pensamiento se transformaba, con lo cual se han transformado muchas situaciones que tú luego a la realidad en un principio, cuando te llega una situación, pierdes esa capacidad. Venga, entra otra vez en esa serenidad, y cuando la consigues, venga, trate a tu jefe, ese jefe que no lo soporta, venga, ya lo tengo ahí, venga, mientras respirando ahí, te sientes bien y ya está, y eres capaz de mantenerte en esa calma mientras estás visualizando a tu jefe o a este problema que tienes. Estás transformando eso. Cuando esa persona conectaba con esa persona, la relación era diferente. Se había, digamos, modificado el vínculo. Insisto en esto por mostrar la trascendencia que tiene eso, de ese estado de paz desde el cual resuelve no cuando vayas desde ahí a lo que sea, sino lo que traigas a ti ahí, porque eso que trae es la energía de eso que es. Eso es allí, pero su energía llega hasta aquí. Interactúa con eso, respira intercambiando fluidos. A mí la respiración me apasiona, no se nos enseña en ningún sitio a respirar, y es lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, respirar, y no sabemos respirar. Eso es lo que yo he aprendido a hacer. Me apasiona. Eso es lo que yo he aprendido. Ángel, si te parece lo dejamos aquí. Me encanta terminar con la respiración porque es fundamental de las cosas básicas. En alguna ocasión seguí hablando del tema ese de la respiración, porque es la esencia de todo. Sí. Es la esencia. Aplicar al deporte, aplicar a muchísimas cosas. Y el deporte es esencial para desarrollarlo de una forma eficacísima. Sí, yo tengo con mi hija que hacía muchos años, cuando se enfadaba y tal, digo, respira. Yo le decía 3 respiraciones profundas. Como dices tú, ¿no? Por la nariz, aguántala, la apnea, échala por la boca, fuerte, 3 profundas, ¿no? Digo, y cambias radicalmente. Bueno, y ella empezaba, ¿no ves que ya has respirado? ¿No ves que ya has respirado? Se enfadaba. Digo, no has respirado. Respira tranquilamente. Pero esa actitud la tienes que mantener luego. Y la puedes mantener mientras desarrollas musculatura, si no, se te va. Claro, no, pero digo para todo, para un estado de ánimo, digamos, que está alterado, que tiene... Entra en tu respiración. Entra en tu respiración. Ya seas un niño, ya seas un adulto, ya sea una juez, ya sea un empresario, ya sea un taxista, da igual. Entra en tu respiración. Fundamental. Hablaremos de la respiración. Nacemos a partir de que empezamos a respirar. Fíjate qué importante es. Ángel, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver. A ti de verdad. Nos vemos pronto. Y a vosotros. Gracias a todos. Está todo.